Cordial saludo, estudiantes de medicina, línea de profundización y mundo contemporáneo. Continuamos con esta gran generalidad antes de adentrarnos en la diabetes, de metabolismo de los lípidos en este caso. Vamos a ver una visión general de repaso. Muy rápidamente, nosotros cuando, digámoslo así, que cuando ingerimos nutrientes, estos se transportan e ingresan al metabolismo. Esos metabolismos o los productos metabólicos principales son carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos pueden seguir varias vías. La primera vía podría simplemente irse hacia la glucoconjugación, junto con los aminoácidos, e irse hacia el sistema inmune y la coagulación. La otra gran vía es a convertirse en proteínas, y esto seguir la vía de las proteínas, o a su vez también estos carbohidratos, muchos de ellos se convierten en triglicéridos, y a su vez también estos carbohidratos pueden ir a ser parte, por ejemplo, de las estructuras de las membranas junto con los lípidos, o como lo vimos la semana pasada, van hacia una vía metabólica expedita, como sería hacia la conjugación a glucógeno, almacenamiento en las células, que es más o menos un 40%, o hacia la vía de las pentosas, que es un 5%, o van a producir energía como tal. Los lípidos también tienen varias vías que también las vimos. Una importante es hacia formación de estructuras membranosas junto con otros carbohidratos y fosfolípidos, o van a ser señal, digámoslo así, a señalizar moléculas, o se van a ir a almacenar, o van a ingresar también a formar ácidos grasos para convertirse después en colesterol, o a entrar al ciclo de la acetilcoenzima. Son muchas las vías. La vía de los aminoácidos, recuerde, los aminoácidos, la principal, juntarse para convertirse en proteínas, o ellos también se pueden convertir en carbohidratos, en glucosa por medio de la gluconeogénesis. Y esas proteínas a su vez siguen muchas vías. Una puede ser hacia la formación de estructuras en las células, en los tejidos y en los órganos, o la otra hacia la regulación y comunicación, formar, digamos, moléculas de señalización, o la otra puede ser hacia formación de enzimas, o la otra puede ser también por esta vía para formación de ácidos nucleicos, que a su vez también se retroalimentan y dan la orden con el RNA mensajero para la producción en los ribosomas de las proteínas endógenas como tal. Esto es una muy grande esquema de el metabolismo de eso. Podemos seguir, digámoslo así, varias vías metabólicas. Vamos a tratar de resumir. Lo primero, entonces, tenemos básicamente aquí que la glucosa que uno ingiere puede seguir varias vías. La una hace glucólisis y termina como piruvato si no hay oxígeno, como ácido láctico. Si hay oxígeno, entra acetilcoenzima A, y este a su vez entra en el ciclo del ácido tricarboxílico, y por esta vía puede ir hacia convertirse en colesterol, y el colesterol a su vez puede ir a la formación de hormonas como los esteroides, o puede ir hacia las vías biliares, o esta glucosa también puede ir hacia los conjugación como glicosaminoglicanos, hacia la formación de glicoproteínas, ácido siálico, gangliósidos, hacia la vía de las pentosas, y por esta vía entonces la vía de las pentosas fosfato, y esas son las que aportan para la formación de bases nitrogenadas como purinas o pirimidinas, que a su vez forman por un lado las purinas el ácido úrico, y por el otro lado también los ácidos nucleicos, que a su vez también codifican para la formación de proteínas que pueden formar a su vez también enzimas, o pueden ir a elementos estructurales, o hacia el sistema inmune, o hacia la formación de hormonas de crecimiento, citoquinas, o hacia la formación de factores de coagulación, o hacia la hemoglobina o la mioglobina, que hacen parte de ella para el transporte de oxígeno. Los aminoácidos entonces pueden tener varias vías. Una vía puede ser la vía de la creatina y la creatinfosfato,
¿cierto?, para transporte de moléculas. La otra vía de los aminoácidos podría ser hacia la vía del óxido nítrico, o la otra vía podría ser hacia la vía de las catecolaminas. La otra vía podría ser a la vía de la urea, del ciclo de la urea, y el ciclo de la urea para formar urea. Mire cómo todo termina unas transformándose en otras. Por la otra vía podemos decir que uno puede convertir, digámoslo así, la glucosa en glucógeno en almacenamiento. Recuerde que es el 40%, esta vía es el 55% y el 5% es esta vía. Listo. La otra, entonces, nosotros podemos consumir digamos que grasas en forma de triglicéridos que se degradan, y esos triglicéridos junto con el glicerol que procede del metabolismo de la glucosa se puede unir y puede formar los ácidos grasos que van en las lipoproteínas a nivel intestinal de los kilomicrones y a nivel del hígado de las VLDL. Esta vía de los triglicéridos también puede tomar otra vía para la formación de sustancias como la siringomielina en el sistema nervioso central, el fosfatidilcolina para formar fosfatidilinositol, que también procede del metabolismo del glicerol. El glicerol y los aminoácidos también, junto con la alanina y el piruvato, pero también nos pueden hacer la famosa llamada gluconogénesis a nivel del hígado. Ya vimos que el colesterol se puede convertir en esto, los aminoácidos ya vimos que pueden también entrar en la vía de la gluconeogénesis, la vía de la reversa, digamos, del ácido tricarboxílico, y los ácidos grasos que, como le digo, pueden irse a formar nuevamente triglicéridos, o los ácidos grasos que consumimos o que son degradados de acá de los triglicéridos en el intestino pueden ingresar y entrar también para hacer el metabolismo a través de la acetilcoenzima A, y pueden ir a formar colesterol, y el colesterol, como les dije, para ir a formar lipoproteínas también, o para ir a formar hormonas esteroideas, o para ir a la vía del enterohepática, digámoslo así, biliar. Por esta vía también se producen hidrogeniones, básicamente para a nivel mitocondrial aportar la cadena respiratoria mitocondrial, que al final produce agua y oxígeno y ATP. También los aminoácidos se forman, se unen y forman las proteínas de la hemoglobina, que a su vez al degradarse puede formar la hemoglobina. Esto, como les digo, es una visión macro del metabolismo que, si un estudiante de medicina en términos generales lo tiene claro, me parece que hemos ganado mucho terreno. Estas son las grasas, perdón. Entonces son colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos, la forma en que los lípidos están. ¿Qué son los lípidos y cuál es su papel? Son moléculas orgánicas no solubles en agua, son hidrofóbicas y formadas por hidrocarbonos de estructura variable. Entonces las grasas, un mapa conceptual, son una principal fuente de energía, principalmente para el hígado, músculo y tejidos, excepto en el cerebro y el eritrocito, que emplea más que todo glucosa. Se almacenan en forma de triglicéridos y en forma de ácidos grasos, se liberan y también van a formar como triglicéridos. Los ácidos grasos se transportan con la albúmina, su catabolismo es oxidativo y se producen en peroxisomas y en las mitocondrias, que se conoce como beta oxidación. Liberan dos carbonos del carboxilo y se convierte en acetilcoenzima A. En el músculo se oxida, produce ATP, y en el hígado cuerpos cetónicos. Por ejemplo, en ausencia de insulina hay un aumento en la producción de los cuerpos cetónicos. Y puede también producir el FAT reducido y el NAD reducido, nicotina reducido. La composición de las grasas, en glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Las grasas casi siempre provienen de fuentes animales y tienen todos los enlaces en las colas de los ácidos grasos sencillos, es decir, la mayoría de los ácidos grasos animales son saturados, a diferencia de los vegetales, que son insaturados. Y los aceites, generalmente de las plantas, y no son saturados, o son monoinsaturados
o poliinsaturados. ¿Por qué son importantes? Porque son fuente energética, como lo vimos, porque hacen parte de las estructuras de la membrana, porque son fuentes de ácidos grasos que son esenciales para las estructuras celulares, la síntesis de prostaglandinas, y son vehículos de vitaminas hidrosolubles. La mayoría de las grasas presentes en la dieta